Bueno, muy buenas noches, gente de Cardio, familia de Cardio. Hoy martes 17 del 3, ya llevamos 2 días sin ustedes, la verdad que los estamos extrañando mucho. Estamos con Mariano acá, viendo y si podemos mantener el contacto con ustedes de esta manera y haciéndoles llegar algunas cuestiones médicas en mi charla y esperando que ustedes en algún momento nos den una devolución, como han hecho muchos de ustedes, con respecto a algunas dudas, sugerencias sobre estas charlitas y sobre las clases que les van a ir haciendo llegar Javi y Mariana para ver cómo les va con el tema del ejercicio físico en la casa. Bien, recuerden que si tienen alguna duda con respecto a algún audio o video que escuchen por ahí que no saben bien de qué se trata, consúltennos. Si no, acá arriba tienen la dirección de internet del Ministerio de Salud de la Nación, donde diariamente se hace un reporte. Bien, ¿dónde estamos actualmente en la Argentina con el último reporte de hoy? Y bueno, tenemos 70 y pico de casos, ya están involucradas un poco más de provincias. Lo bueno hasta ahora es que todos los casos son de gente que ha venido de zonas de alta circulación viral o contagios con esas personas, es decir, contactos estrechos con esas personas. Es decir, que todavía no estamos en una fase de replicación o de circulación viral fuerte. Va a llegar y vamos a ver, no nos vamos a adelantar. La verdad que hoy quería hacerle llegar algunos términos que los vienen escuchando hace rato, pero es bueno que todos los aclaremos. ¿Cuáles son estos términos? Endemia, epidemia, y pandemia. Bien, para ser didáctico, la endemia de una enfermedad, por ejemplo en la Argentina, es la cantidad de casos que normalmente uno espera que aparezcan porque hay cierta endemicidad de esa enfermedad. Por ejemplo, enfermedad de Chagas, tanta cantidad de casos, dengue, tanta cantidad de casos. Bueno, esas son enfermedades infecciosas que tienen esa endemicidad. También puedo hablar de enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, con un nivel de endemicidad. Bien, cuando esa cantidad de pacientes supera matemáticamente por una fórmula, por mucho, esa cantidad, dejamos de hablar de endemia o de endemicidad y hablamos de que hay una epidemia o brote epidémico, dependiendo de la cantidad. Es decir, que supera la cantidad. Pero ¿qué pasa cuando nos aparece un virus nuevo, como el coronavirus o COVID-19? Es decir, no existía. Entonces, al haber un solo caso, ya se habla de epidemia. Es decir, no hablamos de endemicidad porque no tenemos casos anteriores. Entonces ya es una epidemia. Es decir, que no se habla de cantidad, sino por aparición. Bien, este virus entonces hizo epicentro recuerden, en una provincia de China y ahí hizo el primer brote epidémico. Al irse transportando el virus a distintos países, superó cierta cantidad de países y la Organización Mundial de la Salud lo declara pandemia, bueno, ahora en marzo, no hace mucho tiempo. Todo esto que estamos hablando sobre este virus, la verdad que tiene un dinamismo que muchos de nosotros, por lo menos, no tienen mucha experiencia, ¿no? Dinamismo en cambio de información, en datos, en todo lo demás. Por eso es muy importante que ustedes, más allá de que escuchen o vean lo que quieran, siempre se remitan a fuentes oficiales o a su médico de cabecera o a alguien que esté un poco más empapado con respecto a todo esto. Por ejemplo, agentes de salud que estén trabajando en epidemiología en la provincia de San Juan. Es decir, que siempre vayamos a alguna fuente fidedigna que nos aclare ciertas cuestiones con respecto a medicación, porque por ahí hablan del ibuprofeno, de esto y lo demás. Bueno, tengo duda, me asesoro. Y trato de no replicar, digamos, ciertas cosas que por ahí no son muy beneficiosas. Bien, teniendo esto claro, vamos a entrar entonces a hablar qué pasa cuando tenemos una epidemia, como tenemos actualmente de coronavirus en la Argentina. Bien, toda epidemia consta de 2 fases. La primera fase es la fase de contención.
que cuando uno está un poco más prevenido como nosotros y no como, quizás como Europa, esta fase la trabaja mucho mejor. Es decir, que nosotros esta fase la venimos trabajando bastante. ¿Cuál es la fase de contención? Y bueno, tratar de, por ejemplo, las personas que vienen del exterior respeten la cuarentena. El presidente ya tomó la decisión de cerrar fronteras, es decir, que no entre más personas. Que haya menos circulación de personas en conglomerados, contención. Bueno, esa es la fase que tenemos acá, actualmente en la Argentina, con 70 y pico de casos. Estamos en fase de contención, buscando los casos, hisopando, definiendo todos los casos sospechosos, mandándolos a cuarentena y tratando, bajo ley, de que esas personas respeten la cuarentena. Bien, ¿qué estamos viendo? Que muchos de los casos que están apareciendo son personas que estaban en cuarentena. Es decir, que fueron a cuarentena y comenzaron a expresar los síntomas, los hisoparon y les dieron positivo. Es decir, que esas personas casi que no contagiaron. Bien. ¿Qué nos pasa cuando esto ya pasa cierta cantidad de tiempo? Aparece la segunda fase, que es la fase de mitigación o de mitigar la enfermedad. A ver, para los sistemas de salud, estas dos fases son distintas y para cada una de ellas hay que dar herramientas o tenemos que tener un efecto proporcionado a cada una. Mitigar. Ahí está. Estamos Mariano que me corrige. Bien. Cada una de estas fases, entonces, tenemos que dar respuesta acorde. Por ejemplo, en la epidemia del 2009, nosotros seguíamos con herramientas de contención cuando ya teníamos que ponernos a mitigar fuertemente. Es decir, que ya en la fase esta de mitigación, todo el sistema de salud se pone a trabajar sobre los pacientes graves que necesitan atención del sistema de salud. Bien, ¿a dónde estamos? Entonces, acá. Vamos a pasar para acá y vamos a tratar de que en esta fase de mitigar, de luchar contra ya los pacientes que están enfermos, sea suave. Entonces, para eso, esta parte de contención y la clase que hablábamos anteriormente, de tratar de manejar más que nada prevención, porque no hay una medicación que pueda dar para no contagiarme, por ejemplo, una vacuna. Es decir, no existe eso todavía para el coronavirus. Entonces, mucha medida de prevención, mucha contención, mucha cuarentena, cerrar fronteras y hisopar a las personas. Mucho hisopado para ir y buscar, encontrar y mandar a cuarentena. Bien. Podemos tener dos formas, digamos, en las epidemias. Suponiendo que esta es la línea por la cual el sistema de salud puede dar sostén. Todo esto, el sistema de salud está preparado para recibirlos y atenderlos. La epidemia, en su fase ya de mitigación, puede cursar de dos maneras. Una, que sería la peor, recuerden que estas epidemias, el crecimiento es exponencial, es decir, no es lineal, sino que es exponencial. Comienzan a haber casos, por ejemplo, de 1 a 2 a 4 a 8 a 16 y así se van replicando. Bien, puede que estos casos sean bajitos, yo no contengo bien, no contengo, esto se me repica tanto de tal manera y tal rapidez de que me sobrepasa el sistema de salud. Entonces acá es donde comienzan a aparecer cuestiones ya de gravedad para el sistema de salud. Esta fase es la que están viviendo actualmente en Italia. Por eso ustedes escucharán videos tan aterradores y bueno, porque están bajo una crisis. Crisis que nosotros tuvimos en parte en el 2009, es decir, que no es muy alejado que no hayamos estado nosotros en esto. Lo que pasa es que, bueno, ahora estamos bombardeados de información, entonces estamos todos precavidos. No asustados, no con pánico, sino ocupándonos cada uno desde donde pueda de que esto no nos suceda. ¿Y qué nos puede llegar a suceder? Este es el tiempo. Este vendría a ser el tiempo y acá un estimativo de personas que puede, o un porcentaje de personas que puede sostener el sistema de salud. Bien, entonces, ¿qué tengo que tratar de hacer yo? El virus se va a replicar y van a aparecer más casos, sí, tranquilos, van a aparecer. El tema es que le tenemos que dar contención y si les damos contención no se van a morir o se van a morir muy poquitos. Eso quédense tranquilos, pero tengo que estar precavido y tengo que estar
atento con todas las medidas en la fase de contención. Tengo que tratar de que esta curva sea más lenta exponencialmente y me quede por debajo de la línea, cosa que el sistema de salud pueda dar cobertura a todos los que lo requieran. En ambos casos, la cantidad de contagios es igual, la cantidad, nada más que el tiempo es lo que varía. Exactamente, no sé si se vayan a contagiar todos tanto, digamos. Eso queda por ver qué tipo de brote hacemos acá en la Argentina en el próximo mes. O quizás esto se extienda un poco más, digamos, y estemos varios meses con el coronavirus. Por eso, paciencia, tranquilidad, que recuerden que no es un virus que tenga una altísima tasa de letalidad. Esto es como muy parecido al de la gripe, ¿no? Y hemos tenido brotes así y hemos podido más o menos sostener, y en algunos casos no, porque el sistema de salud está un poco endeble. Actualmente, el sistema de salud argentino, al ser público en gran mayoría, se pueden acordar medidas rápidamente e ir trabajando en consecuencia. Y también porque venimos ya con mucha información de Europa, ¿no? Lo que les está pasando, y ellos, la fase de contención, no la trabajaron bien. Bueno, tuvieron ciertas fallas. Nosotros venimos con más tiempo. Entonces, por ahí tenemos que ser esperanzadores de que quizás no nos pase lo que está pasando en Italia. Tenemos que ser cautos, entonces, con lo que vamos diciendo, siempre siendo precavidos, ¿no? Cada uno de lo que le corresponde hacer. Bien, estos serían los dos, digamos, las dos formas en las cuales podríamos llegar a trabajar el borde epidémico. Entonces, sobrepasando el tema de camas de internación y más que nada en terapia intensiva, y dándole sostén a todos, en tiempo y en forma, ¿no? Para eso venimos trabajando y se viene trabajando tanto institucionalmente como de distintas agencias gubernamentales. Y bueno, y ustedes verán que, bueno, ustedes mismos ya quizás han logrado cambiar ciertos hábitos que teníamos arraigados. Y bueno, todo eso está colaborando para que no pase nada catastrófico. Entonces no hay por qué por ahí escuchar audio o videos, escúchenlos, pero no se asusten porque todavía no tenemos por qué entrar en crisis o en pánico. Mariano, no sé si... Por favor, dirigirse a fuentes de información que ustedes puedan o sepan que están chequeadas esas informaciones. Por ejemplo, el boletín diario del Ministerio de Salud de la Nación. Puede ser el boletín también epidemiológico de la provincia de San Juan o acceso a alguna persona o agente de salud que esté trabajando sobre este virus, específicamente. Bueno, insistir en que cualquier duda, consulta, que estamos en el mismo día y horario, que nos pueden llamar, que varios han hecho hoy consultas por el WhatsApp, que las han ido respondiendo. Bien. Han habido varios de ustedes y personas que nos han consultado telefónicamente porque están resfriadas. Nos parece bárbaro que quizás podamos salvar estos resfríos comunes o banales de forma un poco más remota, consultando. Lo ideal es que si llegan a tener un resfrío se queden guardados de todas maneras, no porque vayan a contagiar el coronavirus, pero uno si contagia cualquier otro resfrío es como que ponemos las mucosas más expuestas a que si llega a venir el brote nos infectemos todos como de golpe. Entonces, mucha precaución. Si yo llego a tener un resfrío, me quedo guardado, llamo a mi médico de cabecera que me vea en la casa si es que llego a sentir falta de aire, taquicardia, deterioro del sensorio. Bueno, son cuestiones de un resfrío que ya dejó de ser resfrío para hacer algo un poco más severo. Recuerden que normalmente esta enfermedad en cerca de aproximadamente el 80-85% cursa solamente que con fiebres, mialgia, mucha postración, dolor de garganta, quizás un poco de tos. Y en algunos casos, pocos, con falta de aire severa que requieren internación. Pero normalmente es banal. Entonces, si yo porto la infección y es en forma banal, me tengo que quedar guardado. Eso es como que es prioritario, ¿no? En eso no podemos fallar. Y después, bueno, si en la población en fase de contención nos mandan a estar un poco más quietos, bajar un poco el tema de conglomerado de personas, bueno, tenemos que ser respetuosos de las ordenanzas, digamos, gubernamentales. No hay todavía
una cuarentena poblacional, no hay todavía. Así que estemos cautos con también la información que nos va llegando, porque todavía estamos en fase de contención. Y sí, una obligatoriedad a todas las personas que vienen de estos países de alta circulación, que ya es toda Europa, China, Japón, Irán, Estados Unidos, Corea, y se sumó actualmente Chile y Brasil. Es decir, que esas personas que vengan de esos países tienen que ser conscientes de que deben de hacer la cuarentena. Son 15 días que hay que estar adentro, esperando a ver si les llega a dar síntomas. Si no les da síntomas, a los 15 días salen y listo, y se terminó. Y si les llega a dar síntomas, hay que hisoparlos, hay que buscar si no es el coronavirus, y si no es el coronavirus, bueno, será otro resfrío. El tema del hisopado, preguntan muchas personas, ¿qué es y para qué sirve realmente? El hisopado, bueno, como un hisopo que ustedes quizás conozcan, porque antes se lo introducían en el oído, pero mal usado, es muy parecido. Y lo que se hace es hisopar, ya puede ser la mucosa yugal, las amígdalas, es decir, la faringe, o se puede hisopar también la nariz. Y eso se guarda en un frasquito, se cierra bien y se manda esa muestra al Instituto Malbrán, que es el único instituto actualmente en la Argentina en donde se están analizando estas muestras, que son a través de tecnologías moleculares, ¿no? Son reacciones muy específicas con personal altamente capacitado. Actualmente, como estamos en fase de contención, las muestras que están llegando al Instituto Malbrán pueden ser devuelto el resultado en aproximadamente 2 o 3 días, quizá un poquito más. Pero bueno, cuando esa cantidad de casos o esa cantidad de hisopados ya empieza a ser muy grande, y ya no se puede hacer mucho más con eso, y ya empezamos a pasar a la otra fase. Pero de igual manera, si hay un hisopado y da positivo, el tratamiento es el mismo, o sea, reposo, control y lo importante es la cuarentena. Sí, en la Argentina, como estamos en fase de contención, en la Argentina todavía está, eso queda por ahí a disposición de cada institución, pero todavía está la recomendación de internar, por más que sean síntomas banales. ¿Por qué? Porque estamos en fase de contención, entonces se lo interna al paciente para asegurarnos de que mantenga la cuarentena, no porque se vaya a complejizar, porque normalmente no se va a complejizar, pero como estamos en fase de contención, todavía se lo interna en una habitación especial, se lo trabaja bajo ciertas normas de bioseguridad para que no contagie. Y pasado cierta cantidad de tiempo que hay que tomar, hisopar y qué sé yo, que nos da negativo, el paciente se va de alta. Y lo último que nos consultaron es actividad física sí, actividad física no. Bien, actividad física sí hay que hacer actividad física, y más nosotros que hacemos actividad física, que no es una actividad física extenuante como salir a correr un maratón o salir con un ultramaratón o una vuelta a San Juan de ciclismo. Bueno, es ese tipo de ejercicio físico tan vigoroso extremo, por ahí yo no lo recomendaría. No sé si en esta época que estamos de contención, pero ya cuando empieza a haber mucha circulación de virus, ahí sí la recomendación es quizás no hacer ejercicio físico de alto esfuerzo físico. Sí, el ejercicio físico, y esto que no les quede ningún lugar a duda, es beneficioso para la inmunidad. Es decir, que si ustedes no se sienten resfriados y se sienten con energía, deben hacer ejercicio físico para mantener esas defensas despiertas y altas. Bueno, les mando un cariño a todos, espero que estos pequeños videitos los ayuden en algo, y bueno, y esperamos la devolución de cada uno de ustedes. Mañana les enviamos la rutina número 2. Bien, recuerden que se les están enviando los videos para hacer ejercicio físico, tratando de mantener la comunicación y que ustedes se mantengan activos. Les mandamos un cariño muy grande y bueno, nos vemos pronto.